Muy buenos días, estimados ministros de la palabra del Señor. Sean todos benditos y muy benditos de parte del Altísimo. Su teóloga Natanaela Galeano está transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Sean bendecidos grandemente. Les estoy permitiendo que lean esta parte bíblica, ya que en la década 2020 las profecías han venido cumpliéndose muchísimo más a pasos agigantados. Veamos lo que dice Isaías 24, desde el 1 hasta el 6. Obvio que todo el capítulo 24, pero esta parte es como la más sagrada. Démonos cuenta que el COVID llegó para quedarse. Démonos cuenta que el COVID cumplió todos sus objetivos en lo que dice Isaías. Observen, Isaías 24, 1 al 6, pero todo el capítulo es el COVID que vivió el mundo a partir prácticamente del 2020. Y aún se seguirá cumpliendo, se seguirá viviendo a nivel planetario, porque la palabra del Señor lo dice muy clarito allí en Apocalipsis 13, donde el apóstol Juan vio las mismas bestias que vio Daniel 7. Tengamos en cuenta que una foto que les mandé aparecen las citas bíblicas de Daniel, donde Daniel mismo habla que sus escritos son para los últimos tiempos. Al observar detenidamente lo que es el libro de Daniel, nos damos cuenta que este profeta escribió desde el 1 hasta el 6 el Antiguo Testamento, y del 6 y del 7 al 12 el Nuevo Testamento. Mire esta parte que es tan importante, que la COVID no le perdonó a nadie. El que le dio la oportunidad lo enfermó, lo mató, lo arruinó, etc. No se lo voy a leer porque creo que ustedes ya lo han leído lo suficiente. ¿Por qué me estoy dirigiendo en esta mañana a los amados y respetados ministros del Señor? Porque observemos lo que dice Jeremías 25, del 31 al 38. También les voy a acercar la cámara para que no sea su teóloga Natanaela Galeano la que les está diciendo estas cosas, sino que es la palabra del Señor. Y si es la palabra del Señor, es el Altísimo. Amados, ¿cómo podemos echar una miradita hacia el año 2020 y este 2021 que muere hoy? Nos damos cuenta que esta COVID le tocó las puertas a más de un ministro y le preguntó cuál era su razón de ser de predicar la palabra. Como quien dice, ¿usted está por predicar la palabra o está sencillamente
porque ha hecho del Evangelio un negocio. Esto es para que todos los ministros se pregunten. En mi caso me salvo de eso porque la iglesia que el Señor me ha permitido manejar es a través de las redes. No sé lo que es pedir una ofrenda, no sé lo que es pedir un diezmo. Entonces, le doy gracias a mi Rey porque hasta aquí no voy a decir que no he pasado dificultades para mantener el programa, pero lo he mantenido y lo mantendré hasta que las redes me lo permitan. Ustedes saben que a partir del 2021 habrán grandes cambios en el planeta, entre ellos lo que es en sí el Internet. Entonces, yo estoy quietita esperando a ver qué pasa, a ver si puedo seguir o no de acuerdo a las peticiones que hagan las redes. Amados, ustedes saben que esta década del 2020 traerá los grandes desafíos para el pueblo cristiano, donde nos vamos a dar cuenta si de verdad estamos amando al poderoso o qué estamos haciendo. No es fácil, las luchas son difíciles. A uno los ataca la economía, a otro la hechicería, a otro la persecución de los mismos hermanos, a otro la persecución de la familia, y así sucesivamente. Acá, con gran honor, les estoy mostrando la bandera de Colombia y la bandera de Bogotá, por cuanto se acercan elecciones, e invito a que oremos por Colombia. Seguimos. Amados, como les venía diciendo, esta COVID fue además de ser de las plagas de que habla Mateo 24, también es una de las bestias que habla Daniel allí en 7:5, que al comienzo les dije, al comienzo del programa, no hoy, sino en el 2020 cuando empecé, lo que significa cada parte del oso. Porque como les decía antes, sí, en las profecías de Daniel, si vamos a la parte histórica, mirando los medopersas, los griegos y Babilonia, etcétera, etcétera, se cumplen hasta Daniel del 1 al 6 y del 7 al 12 es lo que estamos viviendo y lo que nos falta por vivir. Entonces, amados, como les decía, nos espera la Agenda 2030, donde en la Agenda 2030 el dinero no va a valer nada. En la Agenda 2030 ya todo se ha acomodado de acuerdo a las élites. A su cabeza el Papa Francisco, que para nadie es un secreto que él renunció, porque cuando la Iglesia Católica elige un papa, según ellos es para que represente a Dios en la tierra. O sea que según la Iglesia Católica sería como un Pedro. Para nosotros no, porque para nosotros los cristianos es el Señor Jesucristo y nada más, pero para ellos es otra cosa. Él renunció para poder hacer lo que está haciendo. Sabemos que este Papa es súper humanista y otras cosas más. Por eso fue que se inventó una nueva Biblia
Y por eso fue que se inventó la nueva religión mundial, que es como un tipo de constitución, que son leyes y leyes y leyes. Entonces, amados, a partir de muy pocas horas, que hoy estamos a 31 de diciembre del 2021, entrará el nuevo año. Y este nuevo año trae, como les decía, grandes desafíos para el pueblo cristiano. Una de dos: o están con el anticristo o están con el Señor Jesucristo. Miren lo que dice sobre todo Jeremías 25, 34 al 38. Es algo que nos debe poner a temblar, como lo dice su santa palabra. Debemos temblar ante la presencia de Jehová de los ejércitos, del Altísimo, del Eterno. Porque solo que Él nos ayude, podremos confesar su nombre como lo dice su santa palabra. Y entonces en aquellos días el que confiese mi nombre será salvo. Lo dice la palabra del Señor. Entonces, no sé cuándo tendremos que empezar a confesar de pura verdad lo que es el Señor Jesucristo. De acuerdo a las fiestas israelitas, en el 2028 vendrá la siguiente Hanukkah, porque la otra acaba de pasar. Entonces, no sé qué vaya a pasar en el 2028. No, en el 2028, perdón. No les estoy diciendo, que me las estoy dando de terrorista ni cosa por el estilo. Mi deber es que ustedes, queridos ministros, le abran los ojos a sus ovejas y les hagan ver lo que significa de verdad ser cristiano. Que ser cristiano no es ir a un templo, cantar, danzar, escuchar una palabra, diezmar, ofrendar. No, nada de eso. Es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque, amados, es triste ver algunas personas que dicen ser pueblo de Dios, pero su corazón está todavía metido en la injusticia. Y les cuento esto no para maldad, sino para que ustedes sepan cómo guiar sus ovejas. Una señora muy pobre, y no es una historia que me la inventé, es algo que es real. Una señora muy pobre se fue para el pueblo y tenía 50,000 pesos para mercar. Estoy hablando de aquí, de Colombia. Era más o menos una ancianita como de unos 70, casi acercándose a los 80. Y no sé de qué manera dejó caer un billete de 50,000 pesos que llevaba. Al pie iba un señor que confiesa ser muy cristiano, que según él lo usan allá para predicar cuando el pastor no está, y se va recogiendo el billete. Cuando se le llamó la atención que ese billete no era de él, sino que era de la ancianita, dijo, pues yo también soy pobre y yo también lo necesito. Y lo fue guardando. No hubo poder humano que le hiciera entender que eso era un robo. Entonces, ¿a qué voy a esto? Que es necesario que ustedes que manejan pueblo de Dios directamente les hagan entender cosas tan como estas, que según aquella persona no lo tenía por pecado y sin embargo no le importó cometer esa injusticia y robarle los 50,000 pesos
a esa pobre anciana. Entonces, ¿por qué he insistido tanto en mis predicaciones y en las fotos de escritos que les mando? Del cambio. Porque una iglesia así, ¿de qué manera el Señor Jesucristo la recoge? Sin embargo, lo que se predica en los púlpitos, en el momento menos pensado, el Señor Jesucristo se aparece. Pero ustedes han entrado a hacerles entender a sus seguidores, a sus ovejas, lo que dice Gálatas 5, 16 hasta terminar, o lo que dice en la epístola de Juan, no Evangelio Juan, donde dice que el que practica el pecado es del diablo. Yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, ¿será que el Señor Jesucristo viene por una persona que es demonio o que es de Satanás? Porque la epístola de Juan lo dice claritamente, muy clarito lo dice. El que practica el pecado es del diablo. Amados, les estoy enviando esto con mucho amor, con mucho cariño, no para ofenderlos, sino para que llevemos una iglesia santa ante la presencia del Señor. Perdónenme si los he ofendido, pero mi deber es que así como yo les digo a mis hermanos que me exhorten, porque nadie está excepto de equivocarse, también exhorto a mis hermanos para que le hablen al pueblo de Dios la realidad y no mentira, porque la palabra de Dios lo dice clarito: ay de aquel que le quite o le añada. Y quitarle es no predicar su palabra como está escrita. Tristemente, pero es así. Amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Muchísimas, muchísimas, muchísimas bendiciones. Que sea el Todopoderoso dándole la sabiduría necesaria para predicar la palabra este poquito tiempo que nos queda. Muchísimas bendiciones, amado pueblo.